¿Qué sucede cuando estas transiciones se estancan y quedan suspendidas? Entre lo antiguo que aún no muere y lo nuevo que está por nacer, existe un intervalo que es oportuno comenzar a pensarlo, ya no simplemente como una forma híbrida y transitoria, sino como la conformación de un tipo específico de régimen que puede prolongarse por un largo periodo. Tal vez habría sido útil en estas reflexiones haber incorporado el también muy importante texto de Guillermo O'Donnell sobre la democracia delegativa, planteada como una democracia no institucionalizada que se caracterizó por un ámbito limitado, baja densidad y debilidad de sus instituciones políticas. La democracia delegativa tiene la aparente ventaja de facilitar una rápida elaboración de políticas públicas, pero al costo de muy probables errores garrafales, de una implementación azarosa y de concentración en el presidente de la responsabilidad de los resultados. Concuerdo con Alejandro que la transición en México desembocó en un tipo específico de régimen no plenamente democrático, pero el momento de esa transición interrumpida, para mí más bien una transición abortada, habría que situarla en el inicio del sexenio de Fox, cuando esta nueva coalición optó por establecer un pacto de facto con las fuerzas del antiguo régimen en vez de haber impulsado la reforma del Estado. Algunos, como Silva Herzog Márquez, denominan a ese régimen especial la transitocracia y lo definen como un sistema político con un amplio pero irresponsable pluralismo en donde los actores políticos adquieren el poder para bloquear las acciones de los adversarios, pero carecen de la determinación para actuar en concierto. Enjambre de vetos, si el autoritarismo se sostiene en el puño y la democracia en el diálogo, la transitocracia descansa en la sordera. Yo prefiero denominar a este régimen como un régimen otomano a partir de la siguiente reflexión. El eje autoritario del viejo régimen lo constituyeron, como sabemos, la combinación de un presidencialismo exacerbado más un partido hegemónico, las interacciones entre reglas formales establecidas en la Constitución y las leyes secundarias y un amplio abanico de reglas informales y facultades metaconstitucionales. Este eje autoritario, paulatinamente debilitado conforme avanzaba la competencia electoral, era también el eje de la gobernabilidad del antiguo régimen, comenzó a desarticularse sin dar origen a un nuevo arreglo. Lo que siguió a partir del 97 y sobre todo de la alternancia no fue una continuidad del régimen bajo la convicción de otro partido, sino una consistente decadencia en donde el centro político se desmadeja, dando lugar a una emancipación gradual y discontinua, tanto de las entidades federativas como de franjas de la sociedad, al tiempo que operaba la colonización de franjas del aparato estatal o del territorio nacional por poderes fácticos. Antiguos actores al calor de esa desarticulación se refuncionalizan y juegan un nuevo papel, aunque con el formato antiguo. Pienso en algunas corporaciones sindicales, en la nueva función política de los gobernadores, en la predominancia sin contrapesos de los medios de comunicación electrónica y desde luego en el crimen organizado. Todo esto no es continuidad, sino un nuevo régimen, como bien lo señala Alejandro. La descomposición del antiguo régimen expresado en fragmentación social, desarticulación de las instancias estatales y privatización de los espacios públicos creó una especie de metástasis autoritaria criminal y el surgimiento de un régimen especial por específico y transitorio que denomino otomano con referencia al fenómeno que el historiador inglés Timothy Garton Ash describió refiriéndose a las sociedades comunistas en Europa del Este. Y cito: con esto quiero decir, en una analogía flexible con la declinación del Imperio Otomano, un largo y lento proceso de decadencia en el curso del cual se observaría una emancipación no planeada, gradual y discontinua, tanto de los estados constitutivos del imperio como de las propias sociedades con respecto a sus estados. Este fresco de la decadencia administrada lo dibuja en sus grandes trazos el libro 2006, La transición interrumpida. Termino estas reflexiones con lo que el repaso de los errores de la izquierda en la campaña de 2006 nos arroja como lecciones para el presente. El autor señala varios, como el famoso cállate chachalaca o la ausencia de AMLO en el primer debate, pero siendo sin duda errores, creo que lo son de mayor envergadura otros 4 que también señala. Lo que Encinas denomina la política de puertas abiertas y que consistió en desestimar los efectos nocivos de la campaña sucia enderezada en contra de AMLO y de la coalición de izquierda y en consecuencia no haber sabido responder a tiempo. El segundo error y probablemente el más decisivo fue el descuido, y cito, de las clases medias y de los empresarios emprendedores.
Aunque de refilón el autor entra aquí al debate a todas luces contemporáneo y lleno de significaciones políticas sobre las clases medias y las disonancias entre las condiciones materiales de un individuo y la evaluación de bienestar que éste hace de sí mismo. El tercer error ampliamente comentado fue el de la cobertura de las casillas electorales. Este sigue siendo, hasta prueba en contrario, el talón de Aquiles de las izquierdas partidistas. Finalmente, lo que Encinas denomina la confianza derramada, esa especie de determinismo sobre el triunfo inevitable de la candidatura de AMLO, que pudo haber llevado, como dice el autor, a la inmovilización de las bases simpatizantes el día de la elección. Quizá como contrapunto hay que recordar en la campaña, al final de la campaña de Obama en Estados Unidos, cuando ya había prácticamente todas las encuestas le estaban dando un triunfo, él mandó en las últimas semanas un correo electrónico, era verdaderamente genial, me parecía. Tenía la portada del New York Times o del Washington Post enviado a alguien, digamos, me lo envía a mí, y entonces decía en las 8 columnas: